En esta oportunidad, queridas y queridos hermanos, nuestro encuentro y acercamiento a la Escritura Sagrada lo tenemos en el Evangelio según San Mateo, de allí el capítulo 22, los versos 34 al 46. Y leemos de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Al enterarse los fariseos que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él. Y uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? Y les respondieron: de David. Entonces él les dijo: ¿y cómo es que en el Espíritu David lo llama Señor? Pues dijo el Señor, le dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo entonces puede ser hijo si David lo llama Señor? Nadie podía responderle nada, y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra de Dios. En una ocasión, un ministro relataba la conversación con uno de los miembros de su iglesia, el cual, al terminar el culto, le dijo: pastor, lo que más me gusta de la fe es que me hace sentir bien. Pues yo no vengo a la iglesia a complicarme la vida con preguntas ni a ponerme a pensar sobre asuntos difíciles. Yo vengo a la iglesia para elevarme e inspirarme. Yo simplemente quiero sentirme bien. Esa conversación refleja una gran realidad. Muchas personas han desarrollado una gran aversión a pensar. Entran en los templos y dejan su cerebro afuera, como si el intelecto fuese enemigo de la fe. Creen que son más espirituales si piensan menos. Cada vez más desean sentir, pero se niegan a pensar. Y ante esa situación encontramos que la vida y las palabras de Jesús durante su ministerio contrastan dramáticamente con esa actitud negativa hacia el intelecto. Nos narra el texto en Mateo 22 que en una ocasión se le presentó un grupo de fariseos ante Jesús y lo presionaron para que dijera cuál es el mandamiento
mandamiento más importante de la ley judaica. Y su respuesta inicial fue un mandamiento muy familiar para todos ellos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese mandamiento específico es lo que se conoce en la tradición judaica como el Shema, por la palabra con que comienza en el texto hebreo. Shema Israel significa oye Israel, presta atención Israel, atiende Israel, obedece Israel. El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Según la tradición, todo judío piadoso debía recitar eso por lo menos 2 veces al día. Así que Jesús no se estaba inventando algo nuevo, Jesús no se estaba inventando un mandamiento nuevo, sino que ya él estaba recordándoles la fórmula que ya ellos se sabían de memoria y que conocían muy bien. Y hasta ahí no parece haber nada extraordinario en la narración que hoy leemos. Pero lo que resulta sumamente interesante es una variación que Jesús le hizo al texto original del Shema. Jesús añadió la frase con toda tu mente. Con toda tu mente. De modo que Jesús está afirmando que a Dios no solo se le ama con el alma y el corazón, sino también con la mente. Jesús no vino a llamar admiradores. Jesús vino a llamar y a ser discípulas y discípulos. Al Señor le interesa que las personas desarrollen y ejerciten su mente, así como todos los demás aspectos de su vida. El discipulado genuino en relación con Jesús, así como el amor a Dios, es algo que abarca todas las dimensiones de la vida. Los sentimientos son importantes, son muy importantes. Las acciones son muy importantes, claro que sí. Así como también es importante la manera en la que utilizamos nuestra mente. Dios nos ha dado una mente. ¿Usted sabía eso? Es importante saber eso. Dios nos dio una mente. Y cuando la utilizamos para lo que fue diseñada, estamos honrando al que nos creó. Y cuando pensamos, estamos demostrando también nuestro amor a Dios. No obstante, tal parece que a los seres humanos no les gusta pensar. Paradójicamente, vivimos en una época donde los avances científicos y tecnológicos que existen es algo que jamás pudiera haber sido concebido antes. Pero la gente no quiere pensar. Vivimos en una sociedad que cuenta con impresionantes recursos para la educación, pero esa misma sociedad cada vez más se vuelve más ignorante. Y cuando no queremos pensar,
Cuando nos negamos a darle ejercicio a la mente que Dios nos dio, somos presa fácil del engaño y de la manipulación de cualquiera que se aparezca por ahí. Me sorprende siempre la manera tan hábil en que líderes políticos venden información falsa y tergiversan las verdades de los hechos. Utilizan las técnicas más avanzadas de comunicación y utilizan la psicología social y presentan sus programas con imágenes atrayentes y con melodías cautivadoras, mientras que a la vez muestran a sus contrarios con imágenes y sonidos tenebrosos. Y las personas les creen. Y repiten como loros y como cotorras lo que publican sus líderes sin tomar ni un momento para analizar conscientemente lo que se está diciendo. Ay, pero es que pensar es muy difícil. Pero lo que es peor, cientos de cristianos caen en la misma trampa. Cualquier payaso aparece por ahí citando textos bíblicos como ametralladoras. La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, ofreciendo soluciones fáciles y mágicas a los problemas y predicando montones de disparates teológicos y supersticiones religiosas, y millares de personas les creen y lo siguen. Y las exhortaciones de esos siervos de Dios, con comillas, proceden de error, proceden de engaño y proceden de impureza. Hablan para agradar a la gente, utilizan palabras lisonjeras y ocultan su avaricia y solo buscan ser glorificados. Muy diferente a la descripción que la primera carta a los tesalonicenses que leíamos recientemente hace sobre el ministerio de Pablo y de sus asociados. Esos predicadores y predicadoras venden gato por liebre y estafan de la manera más indecorosa posible, pero las multitudes los aceptan porque prefieren que se les acaricie el alma. Quieren emocionarse, pero no quieren pensar. Se dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero de igual manera no hay peor ignorante que quien no quiere aprender, ni hay peor tonta o peor tonto que quien no quiere pensar. Y ante todo eso, que es nuestra realidad, hoy vuelven a resonar las palabras del Señor Jesús. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. En el siglo XVI, Martín Lutero vivió una época en que la gente se dejaba engañar por la iglesia medieval europea, que les decía que para ganarse el favor de Dios tenían que pagar grandes sumas de dinero. Se les enseñaba que para que Dios les perdonara tenían que pasarse la vida castigándose y sufriendo. Se les enseñaba que el amor de Dios se compraba mediante las acciones piadosas que pudieran realizar. Pero un día, Martín Lutero decidió pensar en lugar de repetir.
Y él decidió acercarse al texto bíblico usando la mente que Dios le dio. Y fue entonces cuando descubrió que Dios le amaba, que Dios le perdonaba y que Dios le aceptaba gratuitamente, y que la manera de poder gozar una justa relación con Dios es abrazando su gracia mediante la fe. Y de ahí en adelante, mi querida familia, se desató un movimiento religioso que enfatizaba la necesidad de instruirse, la necesidad de aprender y la necesidad de investigar seriamente las enseñanzas de las Escrituras, la necesidad de abandonar la ignorancia y el engaño religioso medieval y conocer la verdad y ser verdaderamente libres. La Reforma redescubrió que hay que amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma y también con toda la mente. Volviendo al texto en Mateo, encontramos que Jesús puso en práctica lo que acababa de decir. Los versos que leíamos, los versos específicamente del 41 al 45, nos narran el último de varios encuentros polémicos entre Jesús y sus detractores. Y recuerde que los detractores de Jesús, según cuentan los evangelios, siempre fue la gente religiosa. Nos cuenta entonces el texto que la sabiduría con la que Jesús conocía el texto bíblico dejó sin palabras a los religiosos que se suponían expertos en la materia, al nivel de que ninguno de ellos le pudo refutar. Y dice el último verso que desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Si Jesús se hubiese dejado en ese momento llevar por emociones o sentimientos, tal vez habría actuado con agresividad, o tal vez se habría dedicado a lamentar y a llorar por el rechazo de sus enemigos ideológicos. Pero la narración nos presenta a un Jesús decidido, a un Jesús capaz de pensar la fe, a un Jesús que amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma y también con toda su mente. La manera en que nos conducimos, la manera en que hablamos, la manera en que sentimos, las decisiones que tomamos, la manera en que tratamos a nuestro prójimo, todas esas son oportunidades que tenemos de demostrar nuestro amor por el Creador. El sentimiento y la acción no son enemigos. La fe y el intelecto tampoco son enemigos. Querida y querido hermano, el mandato de Jesús abarca todas las esferas de la vida. Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Soli Deo Gloria. Amado Señor,
te rogamos humildemente que nos ayudes a honrarte en plenitud. Que nos ayudes, Señor, a maximizar el don de la vida que nos has dado en todo su alcance, no solo en sentimiento y acción, sino también en pensamiento. Concédenos, Señor, la humildad de reconocer que necesitamos tu instrucción, aprender de ella, digerirla, hacerla nuestra, para poder llevarla a la práctica en amor integral. Gracias, Dios, por aquellas y aquellos que nos precedieron y que hoy recordamos sus acciones. Ayúdanos, pues, a nosotras y nosotros constantemente reformarnos en plenitud por Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén.